Muy buenos días, chicos. Esta semana nosotros vamos a continuar con las enfermedades infectocontagiosas. En este caso vamos a hablar de las enfermedades causadas por hongos. Y las infecciones por hongos se llaman micosis. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Miren, eh, igual, ¿no? Antes de empezar a hablar, no todos los hongos son, o sea, son dañinos para el hombre o causan enfermedades en el hombre, ¿no? Ustedes conocen algunos hongos que son utilizados por el hombre, por ejemplo, para la alimentación, como son, por ejemplo, el champiñón. Hay hongos que son utilizados, por ejemplo, para fertilizar no, para la levadura de pan, por ejemplo, ¿no? Para elaboración del pan. Y así, hay múltiples aplicaciones del hongo, de los hongos que son utilizados por el hombre para su beneficio. Pero también hay hongos que sí causan enfermedades, pues, ¿no? Y justamente vamos a ver el día de hoy de eso. Entonces, las infecciones por hongos se llaman micosis. Vamos a empezar a hablar de ellos, ¿ya? Dice, los hongos. Por otro lado, hay varios miles de especies que parasitan a las plantas. O sea, los hongos no solamente son seres vivos que afectan al hombre, sino también afectan a otros seres vivos, como por ejemplo las plantas, ¿sí? Los hongos son fitopatógenos por excelencia. O sea, si nosotros comparamos entre todos los seres vivos, ¿no? En el cual nos incluimos nosotros, vamos a decir que los hongos más afectan a las plantas que a los hombres, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Entonces, es muy poco el porcentaje de aquellos hongos que infectan y generan enfermedades en el hombre, ¿ya? Por eso bien claro dice, son fito viene de plantas, patógenos, o sea, que causan, ¿no? Infectan a plantas por excelencia. En comparación, solamente unas 50 especies provocan enfermedades en humanos. ¿Te das cuenta? O sea, son aproximadamente 50 especies de hongos las cuales provocan solo alteraciones en los humanos. Igual ocurre con las bacterias, muchachos. Las bacterias, no todas las bacterias son patógenas para el hombre. Igualmente ocurre con los virus. No todos los virus que hay en la naturaleza se afectan al hombre. Entonces, no satanicemos a estos seres vivos, ¿no? Porque ellos cumplen un rol en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, eh, veamos entonces. ¿Ya? Miren acá. Vamos a clasificar a las micosis. Hay micosis que son superficiales, ¿no? Que están a nivel de la piel, además que afectan a la piel. Hay micosis que son un poco más profundas, llamadas micosis subcutáneas, o sea, debajo de la piel. Puede afectar a otros tejidos, ¿no? Como por ejemplo el tejido muscular, el tejido óseo, más profundo. Hay micosis sistémicas, ya cuando, por ejemplo, no solamente ya en este caso el hongo se encuentra en la sangre y puede ir a cualquier órgano e infectar a cualquier órgano, ¿sí? Y dañarlo. Y también tenemos micosis oportunistas, son aquellos hongos que, por ejemplo, están ahí esperando, por ejemplo, que nuestro sistema inmunológico disminuya para empezar a aparecer. Por ejemplo, a ver, las personas con VIH, ¿no? Esas personas tienen su sistema inmunológico muy disminuido, entonces los hongos están ahí, van a tener estas personas, debido a que tienen bajas defensas, empiezan a tener, por ejemplo, hongos en los genitales, por ejemplo, o tener hongos, por ejemplo, en cavidad bucal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los hongos les gustan mucho, principalmente el hábitat húmedo. Un lugar donde hay humedad, ahí es donde justamente el hongo prolifera, ¿no? Y sobre todo en aquellas personas que no tienen, por ejemplo, un buen sistema inmunológico o de repente no tienen buena higiene, ¿no? Entonces, por ahí puede desarrollar estos hongos. Recuerden que los hongos, los patógenos, les gusta el pH ácido y también el ambiente húmedo, ¿sí? Ejemplo de micosis superficiales. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de la tiña. De repente va a haber nombres que ustedes van a escuchar por primera vez, llamados la dermatofitosis, ¿no? La malacciosis, ¿sí? La malacciosis también es una micosis superficial.
Micosis subcutánea más profunda, por ejemplo, la esporotricosis, los misotomas, la cromicosis. Ejemplo de micosis sistémicas, ¿no? Ya un poco que afectan, por ejemplo, órganos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, el paracoccidiomicosis, la hitoplasmosis, ¿no? La blastomicosis. Ejemplo de micosis oportunista, la candidiasis. Ustedes habrán escuchado de la famosa candidiasis, ¿no? Hay candidiasis, por ejemplo, vaginal, hay candidiasis oral o bucal en boca, ¿no? Y estos hongos también pueden infectar a otros órganos también, ¿no? Entonces vamos a hablar de micosis superficiales, aquellas que afectan la piel, ¿no? Son llamadas también micosis cutáneas, afectan la epidermis, o sea, la piel, la primera capa de la piel, afecta también el cabello y las uñas, ¿no? Los hongos responsables se denominan dermatofitos, ¿sí? Y la enfermedad que causan se llama dermatomicosis o dermatofitosis, que afectan la piel. Derma viene de piel, micosis, ¿sí? Entonces, micosis viene a ser una infección causada por hongos que afecta la piel, dermatomicosis o dermatofitosis. ¿Qué tipo de hongos generan estos problemas en la piel? Por ejemplo, los hongos del género Trichophytum o los Microsporum. Y miran los daños que generan en la piel. Mira, en el cuero cabelludo y acá en la piel, en la epidermis, ¿sí? Entonces, principalmente, como te digo, estos hongos proliferan a aquellas personas que no tienen buena higiene o de repente también a aquellas personas que tienen su sistema muy bajo, su sistema de defensa, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Micosis cutáneas que afectan la piel, el cuero cabelludo y también pueden afectar las uñas. Por ejemplo, otro ejemplo de micosis cutánea o otro ejemplo de dermatomicosis, por ejemplo, tenemos la tiña, que son erupciones en la piel en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cuero cabelludo, como pueden ver acá en la imagen. ¿Sí? El pie de atleta es un ejemplo de micosis superficial o una dermatomicosis, ¿no? Por ejemplo, en el pie de atleta, ¿no? Han visto en los pies enrojecimiento, hay vesículas, hay grietas entre los dedos de los pies, ¿sí? Es el pie de atleta. Tenemos acá la tiriasis versicolor, que son placas escamosas y redondeadas en la piel del tronco y la espalda. Es un tipo, no es muy común, de repente no lo han escuchado, pero también habrán escuchado de esta imagen, miren, hongos en las uñas, ¿no? La onicomicosis, ¿no? Es una micosis en las uñas, pérdida de la cutícula y destrucción de la uña, ¿no? Y la candidiasis, ¿no? Que también la vamos a encontrar, por ejemplo, en las zonas genitales, ¿no? Que puede aparecer también la candidiasis en la piel. ¿En dónde? Específicamente en la piel, profesor, ¿en dónde? En las axilas o en el ingle, en la zona inguinal, ¿sí? Entre la pierna y la pelvis hay una zona inguinal ahí, ¿no? Ahí también se puede formar la cándida, pues es una zona húmeda, ¿no? Y si no hay una buena higiene puede crecer en la axila y en la zona inguinal, ¿sí? Ahí puede haber entonces una micosis subcutánea o una micosis, una dermatomicosis. Maestro, Dime. maestro, la, la tiña puede tener forma de círculo con un montón de puntitos Exacto, alrededor. exacto, sí. Afecta principalmente el cuero cabelludo, sí, sí. Entonces, ojo, que se puede presentar en otras partes del cuerpo, sí, pero se puede decir que el lugar predilecto es el cuero cabelludo, ¿sí? El cuero cabelludo. Principalmente, como te digo, puede verse a muchos factores. Sistema inmunológico deficiente puede también deberse a una mala higiene, ¿no? O también a una predisposición a esto, ¿no? Una enfermedad paralela que te predisponga a que tú seas susceptible a una infección por este tipo de hongo, ¿no? Entonces, son varias micosis superficiales que dañan la piel, pues. Tenemos la tiña, el pie de atleta, la onicomicosis, el hongo de uña, la candidiasis que se puede presentar en la piel. Pero ojo, estos hongos también pueden ingresar a otras partes más internas del cuerpo, pero cuando se presentan en la piel nada más, se llaman micosis superficiales. ¿Sí? Entonces, hablemos de micosis, por ejemplo, que entren más, o sea, no solamente afecten a la piel, sino afecten a otros órganos o a tejidos más profundos, ¿no? Por ejemplo, que afecten el tejido muscular que está más debajo de la piel, ¿no?
que afecten, por ejemplo, al tejido óseo, a los huesos, ¿no? Dice, afectan la piel, el tejido subcutáneo, la fascia, o sea, los músculos y los huesos. Se producen comúnmente por la penetración, ¿no? En la piel, por ejemplo, por astillas, por espinas o por tierra contaminada, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo puede ver un hongo puede ingresar, por ejemplo, al hueso, al tejido muscular, por una herida profunda, pues, ¿no? Entonces, no solamente hay que tener cuidado de las bacterias y de los virus, por ejemplo, por un corte, ¿no? Sino también por los hongos y que pueden ingresar justamente por esa abertura, esa herida. Miren acá, la esperotricosis, la cromoblastomicosis y la mudulomicosis son ejemplos de micosis más profundas, como puedes ver acá en la imagen. Ahora, profesor, el hongo afecta el hueso, afecta el músculo, sí, pero se observa así. No significa que la piel no se dañe, claro que sí. Estas micosis empieza con la piel, pero penetran y llegan a partes más profundas, llegando hasta el hueso. ¿Sí? Entonces son nombres poco complejos, pero dan referencia a que son micosis más profundas. ¿Ya? Hablemos de, por ejemplo, de micosis generalizadas o profundas, ya cuando, por ejemplo, afectamos a ciertos órganos internos. Ojo, no estamos hablando de tejidos como el hueso, el músculo, no, hablamos de órganos. Y puede afectar a uno o varios órganos. Entonces hablamos de micosis profundas o generalizadas, ¿no? Como dice acá, afectan los órganos internos, a menudo se hallan diseminadas en todo el organismo. Claro, porque una vez que el hongo llega a la sangre y por medio de la sangre llega a todas las partes del cuerpo. Es probable que esta persona genere una micosis, por ejemplo, en el corazón y también en el pulmón y ya se hace generalizado. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Ejemplo de micosis profundas o generalizadas, la hitoplasmosis. ¿Sí? Como puede ver, miren, en esta imagen, ¿no? Estas son radiografías y puedes ver acá estas zonas blanquecinas, mira, ahí, son hongos, ¿no? Hay que saber interpretar también las imágenes radiográficas, pero esta radiografía no es común, pues, ¿no? No es común. Una radiografía se debe ver así, ¿no? Con una imagen radiolúcida, mira, medio oscuro, ¿no? Así se ven los pulmones. Pero mira acá, esto de acá es una misma placa, pero mira cómo se ven los pulmones. Esta es una imagen que está alterada, entonces hay un problema. Entonces son varias pruebas que hace el médico para determinar que esto de acá, este problema es por hongos, ¿no? Y esta es una micosis profunda, ¿no? En este caso, el causal es una histoplasmosis. ¿Ya? Hablemos de las micosis oportunistas y ahí vamos a hablar de muchos hongos que aparecen, por ejemplo, con una enfermedad previa, como por ejemplo te hablé de los que tienen VIH. Las personas que están en la etapa SIDA le aparecen muchas micosis oportunistas, desaparecen muchas. Incluso de las micosis que hemos visto como la tiña, el pie de atleta, se convierten a veces en micosis oportunista, porque estamos hablando de una persona que ya tiene una enfermedad paralela y que lo hace susceptible a otras enfermedades, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades que son así, ¿no? O sea, deja el cuerpo descompensado de tal manera que aparecen otras enfermedades, ¿no? Entonces dice, cierto número de hongos no son patógenos, pero pueden serlo en individuos que están afectados por enfermedades debilitantes, como la diabetes. Los diabéticos están susceptibles, por ejemplo, a las micosis oportunistas, ¿no? Las personas con cáncer, también. Las personas que lleven tratamiento con cáncer, las quimioterapias, hacen que las defensas bajen. Y por lo tanto, las infecciones o los hongos oportunistas están ahí. No solamente los hongos, las bacterias también. Las terapias de antibióticos prolongadas. Las personas que toman muchos antibióticos también hace que tus defensas bajen. Entonces aparecen ciertas enfermedades o micosis oportunistas, ¿no? Y las sustancias que deprimen o disminuyen tu sistema inmune. Dentro de este grupo de hongos que causan micosis oportunista, por ejemplo, tenemos la Cándida albicans, ¿no? Que puede aparecer en boca, que puede ser, por ejemplo, que puede aparecer en los genitales, por ejemplo, y también en algunos órganos internos. De repente, en una herida profunda, ¿no?
o de repente el médico al operar utilizó un instrumental contaminado y que el hongo, la espora del hongo ingresó a la parte, ¿no?, donde hicieron el corte, que es un corte profundo, y, y luego generó una infección interna, ¿no? Entonces son varias formas como puedes uno contraer una infección por hongos, ¿no? Entonces dice, la cándida, el aspergillus, el rhizopus y el mucor son considerados hongos oportunistas, ¿ok? Que siempre van a aparecer o aprovechar la oportunidad de aquellas personas que están con una enfermedad paralela y que hace de que estén susceptibles a estas infecciones, ¿sí? Acá está, por ejemplo, tenemos ejemplos. Este es el rhizopus, es un ejemplo de un hongo, ¿no? La candidiasis, ¿no? La cándida. El aspergillus, mira, este es un hongo también oportunista, ¿no? Entonces, esto se observa en el microscopio, muchachos, así se observa, ¿sí? Como puedes ver, se diferencian, por ejemplo, de bacterias, de los virus en cuestión o sea, al observarlo, ¿no? Se diferencian, ¿no? Claramente, ¿no? Ustedes saben cómo son los virus, cómo son las bacterias, y mira, estamos viendo micosis, hongos, ¿no? Entonces, ese sería, ahora, profesor, ¿son las únicas infecciones causadas por hongos? No, hay un montón. Pero bueno, espero que esta información les haya esclarecido algunas dudas y les haya servido.